Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo FI a través de Instagram Live, como todos los viernes lo vengo haciendo. ¿Sí? Nos venimos encontrando a través de este espacio. ¿Sí? En caso de que sea la primera vez que te encontrás con este espacio, con este videoprograma, pues me presento. Soy Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis ericksoniana. Y el motivo de que nos encontremos hoy a través de este encuentro es recorrer qué son las heridas de la infancia. ¿Sí? Acompáñame a que nos respondamos juntos de qué hablamos cuando hablamos de heridas de la infancia. Aprovecho a saludar a Celia, una vez más, quien tiene la amabilidad de estar acompañándome como todos los viernes, así que muchísimas gracias, Celia, por estar ahí. Agradezco nuevamente tu presencia y, al igual que Celia, si luego te sumás, ¿sí?, a este espacio, puedes hacer las preguntas que desees siempre y cuando tengan que ver con la temática. ¿Sí? En caso de que por ahí este programa te genere, ¿sí?, alguna pregunta que quizás no tenga que ver directamente con este programa, puedes enviarme un mail a contacto@universofi y ahí realizarme tu pregunta o incluso sugerencia de temática para que realice un próximo videoprograma. ¿Sí? Bien, saludo también a Zlatan0103, muchísimas gracias por estar aquí. A Logos Astral, quien también me está acompañando una vez más, muchísimas gracias, mi amor, por acompañarme también a través de este espacio. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto de las heridas de la infancia? Como siempre, iniciemos juntos, ¿sí?, un sendero a través de recorrer justamente esto, que es un tema considero fundamental, ¿sí?, en lo que hace a lo terapéutico y, por qué no, incluso en lo que hace a un proceso de coaching, creación consciente, ya que nadie está exento. ¿Sí? Justamente una de las cuestiones troncales que tienen las heridas de la infancia es que no conocen áreas. ¿Sí? Más allá de que sea un espacio terapéutico, más allá de que sea un espacio de coaching. Están, podemos reconocerlas, muchas veces sucede que no, ¿sí?, que viene el universo a mostrárnosla, pero están. Aprovecho también a saludar a Gaby Lilian. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias por estar acompañándome una vez más y nos encontramos nuevamente por aquí. Y muchas gracias, Celia, ahí por lo que estás mencionando. Muchísimas gracias y valoro tus palabras. Y que lo disfrutes como siempre te digo. Mil gracias. Entonces, hay un punto importante que, como te dije, además de lo anterior, ¿sí?, más allá de cualquier ruido que pueda llegar a suceder o que escuchemos, las heridas de la infancia no conocen áreas, ¿sí? Siempre están. ¿Sí? Yo te diría que en un 95%, los que tuvimos la bendición de haber nacido en Occidente, pues tenemos muchísimo para limpiar. ¿Sí? Esto no lo digo yo, sino que lo corroboran incluso culturas originarias. ¿Sí? Que son momentos en donde es importante iniciar una limpieza. ¿Por qué? Pues obviamente, cuando uno inicia una limpieza, pues ese hogar que parecía opaco, que no nos gustaba, que decíamos, bueno, me tengo que mudar de acá porque no me siento bien, cambia. Y descubrimos que no se trataba de cambiar de hogar, sino que se trataba de hacer lo que hay que hacer. Como te menciono en muchos de los videos, y es indispensable mencionarlo, desde este espacio, desde Universo FI, comparto un sendero para que inicies un camino de autodescubrimiento, un proceso de autodescubrimiento. No solamente de despertar de conciencia, porque hoy en día el despertar de conciencia ya queda pero re chico, ¿sí?, sino que es necesario que, además de eso, realices un proceso de amplificar conciencia y, lo principal, que eso lo utilices en el mejor de los sentidos para crear. ¿Sí? Porque para crear hay que despertar conciencia, ampliarla y crear. Y a eso te invito. Y en este sendero, ¿sí?, necesitamos sí o sí pasar por esta puerta llamada heridas
de la infancia. ¿Para qué? Para ver y escuchar esos mensajes que quedaron dentro de una cajita que se llama pasado y que muchas veces creemos, como menciono, que el tiempo avanza y en realidad sabemos que a nivel psíquico el tiempo no avanza, sino que es todo al mismo tiempo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces es indispensable abrir esa cajita, ¿sí? Esa caja que dice heridas de la infancia, que dice pasado, y que abramos esa caja y que nos las veamos con lo que hay ahí. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque si esa caja se mantiene cerrada, lo que va a hacer es que en nuestra vida, cuando querramos avanzar hacia algún objetivo, hacia alguna meta, hacia algún estado de salud, hacia algún estado de bienestar, vamos a sentir como una fuerza que va a estar jalando, ¿sí? Tirando hacia atrás y no vamos a saber por qué. ¿Te suena esto? ¿Lo has visto? ¿Lo estás viendo? Pues bien, así funcionan. Estas fuerzas, cuando no se abre la cajita, no se hace lo que es necesario hacer, que en primera instancia es tomar conciencia, esas fuerzas, esas heridas de la infancia jalan, como si fueran una bola energética negra. Mirá qué lindo simbolismo. Una bola energética negra que lo que hay que hacer es limpiarla, ¿sí? Limpiarla para empezar a ver y reconocer su verdadero color, que la paradoja es que detrás de esa, o mejor dicho, luego de esa bola negra hay un diamante. ¿Sí? Lo que pasa que el primer paso es pulir esa bola, porque si no, no aparece el diamante. Si te estás preguntando igualmente, ok, Pablo, ¿qué son las heridas de la infancia? Lo quiero saber, ¿qué son? Pues bien, las heridas de la infancia son huellas, ¿sí? Son huellas que quedaron en cada uno de nosotros debido a, te lo voy a decir así, eventos impactantes emocionales no procesados. Eventos impactantes emocionales no procesados. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, sucede que en la vida de un niño o niña, yo te voy a decir niño para lo que hace a estos ejemplos, recibía de su mamá o recibía de su papá, ¿sí? Recordemos que cuando muchas veces hablo de el padre y la madre, no necesariamente tiene que ver con los padres físicos, ¿sí? Para que no se enojen, digamos. No tiene que ver con los padres físicos, ni tiene que ver con los familiares o con los abuelos o con los ancestros físicos, sino con lo que hay instalado en nuestra mente. Así que esto ya está hiper comprobado por muchas vías. Y lo que sucede es que si ese niño está expuesto, por ejemplo, a el maltrato o los gritos de su mamá, más allá de que sean con las mejores intenciones, o incluso, obviamente, de su papá, eso va a generar que no solamente el niño absorba todo eso, ¿sí? Sino que el niño genere una creencia de que la realidad es así. Es así que me maltraten, es así como aprendo, ¿sí? Es así como, más allá de todo lo que uno hace, así es como se aprende. Entonces ese niño está expuesto a esa herida de la infancia de impacto emocional no procesada, porque en ese momento a lo sumo más que llorar, o quizás si ya tiene aproximadamente 5 o 6 años y puede decirle algo a la madre, pero ya quedó procesado, digamos, ya ingresó, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hace a las heridas de la infancia que te mencioné, que quedan grabadas. Entonces queda grabada una fuerza de violencia, una fuerza de abuso, una fuerza de rechazo, y esto después va a tener un impacto cuando ese niño crezca. ¿Sí? Va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque esas emociones
al no estar procesadas, van a querer por todas las vías salir, pero por sobre todo generar las mismas situaciones para ver si en algún momento ese niño responde de una manera diferente. Y como no lo hace, generalmente, porque la manera para sanar esa herida nunca es a través de la lógica, ¿sí? Sino que tiene que haber una descodificación emocional profunda, ¿sí? No alcanza con la lógica, sino que la lógica solamente lo que hace es rasga las primeras capas. Se sigue encontrando con lo mismo, cuando ya es adulto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, a quienes están aquí acompañándome, se entiende que son las heridas de la infancia, huellas, impresiones violentas, vividas con violencia, vividas como un sobresalto emocional que por no ser procesadas quedan guardadas en nuestro interior. Y obviamente con el tiempo, a través de ciertos ciclos, emergen. Y uno dice, ¿por qué siempre cuando pasan 5 años de tal cosa me encuentro con una situación? ¿Por qué cuando pasan 7 me encuentro con una situación? O en mi caso, ¿por qué cuando pasaban 2 años y medio me encontraba con X situación? Hasta que uno empieza a ver cierta lógica en donde uno se pregunta, ¿habrá algo más que una simple repetición? Bueno, hoy estás viendo que sí. Ahora, si querés verlo en otro ejemplo, o en caso de que te estés preguntando cómo impactan, digamos, esas heridas en cada uno, pero por sobre todo cuando no se conocen, ¿sí? Sobre todo cuando no se conocen. Bien. Hagamos de cuenta que podés ver en la pantalla de tu televisor, de tu celular, a un empleado, ¿sí? A un trabajador, por ejemplo. O puedes ver incluso tu ejemplo, lo puedes trasladar ahí. Porque en realidad sería genial, sería muy bueno que lo hagas. Y sentís que ese trabajador ya hace muchos años que está trabajando en ese mismo lugar y que quisiera un cambio, ¿sí? Quisiera por ahí un ascenso, ¿sí? Creo que a todos en algún momento nos ha sucedido algo así cuando estamos en una empresa. Entonces quieren pedir un ascenso, pero de repente a ese trabajador le empieza a suceder cierta inseguridad, le empieza a suceder cierta incertidumbre, cierto miedo. ¿Qué va a pasar cuando me asciendan? ¿Voy a estar a la altura de ese ascenso? ¿Voy a poder con eso? ¿Mi jefe me dirá que sí? Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas emociones hacen que ese trabajador, le podemos decir Jorge, ¿sí? O Susana, como quieras, no se anime a pedir ese ascenso, porque cree que no está preparado o preparada, porque cree que no es tiempo, porque cree que va a recibir un rechazo. Y ahí empezamos a ver cierta lógica, que es la misma que te mencioné. Esas emociones o esas sensaciones empiezan a aparecer porque a Jorge o a Susana se le activaron recuerdos a nivel inconsciente, recuerdos emocionales, que están ahí para decirle, ojo con esta situación, porque ya te pasó esto. Entonces, y acá viene el problema, lo que tenés que hacer es esto. Pero siempre ese esto, ¿sí? Es la misma respuesta. Es la misma respuesta programada que tanto Jorge o Susana aprendieron de esos abusos. Y eso es un problema, ¿sí? Porque estamos en lo cotidiano muchísimas veces creyendo que hacemos cosas diferentes y sin embargo pasa el tiempo y se repiten las mismas situaciones. Y uno dice, ¿por qué? Pues por esto. Porque esa cajita que, como te mencioné al inicio, no fue abierta, mantiene el mismo poder, el mismo movimiento, la misma energía. No es porque la vida esté en contra tuyo. No. A lo sumo, si vos pensás eso, es una buena invitación para que te preguntes a qué te sería funcional que vos pienses de esa manera.
que por ejemplo la vida está en contra tuyo. En caso de que ese fuera el caso, como te mencioné, si querés contarme qué es lo que te sucede, ya sabes que contás conmigo, me puedes escribir, ¿sí?, al celular, al correo o lo que más simple te resulte. ¿Se entiende? Entonces, en el ejemplo estamos viendo que esas emociones no procesadas hacen que la persona rebote contra lo mismo. Con que no tiene respuesta ante esa sensación de rechazo, con que no tiene respuesta ante esas emociones de rechazo. Y así es como se genera el círculo. La paradoja es que así, cuanto más la persona quiere cambios, más fricción va a generar. Porque como te dije, es como dos fuerzas opuestas que una quiere ir para allá y la otra quiere ir para allá. Y no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Entonces, esa es la resultante de lo que sucede cuando alguien tiene heridas de la infancia. Puede ser, como te dije, abuso, puede ser humillación. Hay muchos que por ahí las reducen a 5. ¿Sí? Bueno, cada uno lo puede conmensurar a su manera, pero en el fondo nos está mostrando que hay una herida troncal respecto de cada uno de nosotros en vinculación con quien tenemos al lado, con quien tenemos adelante, en esa etapa de nuestra infancia. Y como en ese momento no lo podemos procesar, pues tanta información, ¿sí? Recordemos que la mente consciente se satura, ¿sí? Y aprovecho a saludar a Sumelo 811 y a Arión nuevamente, muchísimas gracias. No lo podemos procesar. No lo podemos procesar. ¿Querés que veamos esto en otro ejemplo? Bien. Hagamos de cuenta que, y estos ejemplos que te comparto, me falta agregarle el eslogan de basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Hacé de cuenta que un adulto le encantaba pintar cuadros, ¿sí? Le gustaba pintar cuadros ya desde sus primeros años. Pero ¿qué pasa? En su infancia siempre recibía críticas, burlas y desvalorización de parte de sus padres. Lo aclaro, no porque los padres lo hicieran a propósito, ¿sí? Sino que a esto se suma que todo padre lo que le va a brindar al hijo es lo mismo que ha recibido, en caso de que no lo haya procesado. Lo aclaro, ¿sí? Entonces, eso sería para otro video programa. Entonces, tenemos vamos a decir así, Manuel, que le encanta pintar cuadros, que de chico pintaba cuadros, que sus padres se burlaban, que le decían: esto no te va a dejar dinero, no sos bueno para esto, podrías hacer otra cosa, y así. Y eso repetitivamente. Bien. En un punto Manuel como lo diríamos acá, se retoba. ¿Sí? Se retoba, ¿qué significa? Que se revela, que quiere hacer lo contrario. Le quiere demostrar a sus padres que están equivocados. ¿Sí? Entonces sigue y sigue. ¿Con qué se encuentra Manuel cuando quiere vender esos cuadros? ¿Quién de los que tiene la amabilidad de acompañarme comparte su respuesta por aquí? Vamos, anímense, ya que están aquí, aprovechenlo al 100%. ¿Quién se anima a compartir su respuesta? ¿Qué le puede llegar a suceder a Manuel? ¿Sí? Que dice: mis papás estaban equivocados, yo soy bueno para esto, voy a seguir vendiendo cuadros y vamos hacia ahí. Y hace curso, hace formación, hace todo. Pero le sucede algo a Manuel cuando quiere vender sus cuadros. Y esa es la pregunta: ¿cómo pensás que se va a sentir Manuel? Por ejemplo, ¿qué me dirías, si ves esta parte de la historia en una película? ¿Cómo se sentirá Manuel cuando tenga que vender? Con todo lo que implica esa palabra, ¿no? Que a nivel cultural es desastroso lo que han hecho con la palabra ventas, vendedor y vender. Para otro video programa. ¿Qué va a suceder? Que, por ejemplo, Manuel se va a encontrar ante situaciones que lo van a jalar nuevamente hacia atrás.
no se va a animar. Y Manuel le pone un montón de explicaciones, que quizás es el cuadro, que quizás es el trazo, como dice ahí Celia, desvalorizado, tal cual. Pero Manuel sigue justificándose. O como dice Arión, que es genial eso, que eso también es para otro video programa, Arión, el síndrome del impostor. ¿Qué es eso? Si están interesados en que aborde a ese síndrome, pues háganmelo saber y lo recorremos. ¿Sí? Ya saben que me encantan estas temáticas y mucho más aún compartirlas con ustedes. Claro, se va a sentir desvalorizado, se va a sentir incluso un impostor, se va a sentir que no vale. Por más que él tenga ganas, por más que él quiera, que le ponga voluntad, va a querer vender su servicio y va a sentirse como que no puede hablar, digamos. Se va a sentir como que, bueno, le tiene que poner un precio a su cuadro y de repente no, es muy caro, mejor le bajo el precio. Pero el punto es que no se resuelve algo con eso. Porque acordate, nunca el problema está en que haya que bajar un precio, subirlo, el curso, la habilidad. Esas son habilidades. Cambiar eso no cambia algo. A lo sumo mueve un poquito las cortinas, por así decirlo. Pero no cambia algo. Entonces Manuel, aunque se brinda 1000 explicaciones, todo se puede ver y se puede comprender en una cajita que dice heridas de la infancia. En el caso de Manuel, rechazo. En el caso de Manuel, desvalorización. Entonces la realidad se arma en función de eso. Ese rechazo, ese abuso emocional, se arma, o sea, el universo toma la forma de eso, porque acordate que así como vibramos inconscientemente, atraemos y llamamos. ¿Sí? Entonces, podés resonar con esto que te estoy mencionando, si lo trasladaras a tu vida, ¿cómo podrías conectar, ver y sentir esto mismo en tu vida? Alguna situación repetitiva, alguna situación que recuerdes también, porque hay muchas veces que hay situaciones que uno las puede recordar. Podés conectar con esa situación que quizás ahora te viene a nivel de emoción, a nivel de, uy, me acordé de esto. Eso es un mensaje. Porque como estamos viendo, no es que las heridas de la infancia, porque uno es, entre comillas, adulto, se van. Porque en nosotros suceden procesos psíquicos que, como te dije, para nuestro inconsciente, el tiempo es todo ahora. Y el inconsciente no reconoce lo que es parte del pasado, no reconoce lo que es parte del presente, entre comillas, y mucho menos del futuro. Entonces, mueve la rueda para la misma dirección, aunque empecemos a pedalear hacia otro lugar. ¿Sí? Esa es la fuerza de heridas emocionales no procesadas, no concientizadas, no expresadas. Como te digo, expresadas no es el simple recordarla y el simple relato, sino que tomes conciencia con esa emoción profunda. Pues recordemos que la emoción profunda es lo que le abre la puerta a, como muchas veces te menciono, ese plano simbólico, una emoción profunda. Entonces, claves para empezar a procesar esto de una manera diferente, para sanar, obviamente con todo lo que implica, así que la palabra sanar es un proceso. El reconocimiento, como enseñaban en la antigüedad, es liberación. Reconocer todo esto es liberación. ¿Sí? Pensá que para reconocer esto hay que ser muy, muy valiente.
porque la mente lógica no se las quiere ver con esto. Muchas veces esto lo menciono en tanto las sesiones de espacio terapéutico biocreativo o en las sesiones de coaching, creación consciente. Hay que ser muy valiente para tomar conciencia de un montón de información que está en nosotros, no porque seamos malos, no porque etcétera, 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 sino que está, simplemente. La mejor manera que puedas, o mejor dicho, la invitación hacia todo esto, es que vos lo veas como si fuera una película, ¿sí? Y la película se puede cambiar. Por eso en un proceso, para hacer una película, hay algo que se llama proceso de edición, donde se concluye con la película y después se toma conciencia de esa película. Ves que es muy similar. Y uno empieza a editarla. Empieza a decir, no, esta parte mejor acá, no se entiende mucho lo que quisimos transmitir en esto, mejor cambiémosle la escena, agreguemos un nuevo diálogo. Pues bien, ¿sabes que tu inconsciente funciona exactamente de la misma manera? El problema es que muchas veces dejamos la película así como está. Ah, bueno, yo recuerdo algo que me pasó a los 4 años, que me pegaban y sentía tal cosa y tal cosa. Y queda así. Y la persona no cambia, porque queda todo así. Pero ¿qué pasaría si vos recordás que, al igual que una película, podés realizar cambios en ciertas zonas específicas y ¡trac! Cambió la escena. ¿Sí? O se inicia un proceso, ¿sí?, de hacer circular la película de una manera diferente. Bien, así funciona. Muchos de los que están aquí y de los que luego se encuentren con este video han comprobado que funciona así. La primera persona que lo ha comprobado y lo sigue comprobando es quien te habla. Por eso me apasionan tanto estas temáticas. Y como siempre digo, en las actividades que brindo o en el curso actual que estoy brindando, podríamos seguir horas y horas y horas, porque hay tanto para seguir recorriendo que bienvenido sea. ¿Sí? Hay que hacerlo en diversos formatos, en varios espacios, pero hay mucho para que tomemos conciencia, para que limpiemos, como te dije, para que creemos. ¿Sí? Recordad que la lógica es muy importante, pero llega hasta ciertos puntos. ¿Sí? En algunas zonas como que se traba y vuelve para atrás o se queda trabada. Entonces, todo esto a través de un proceso terapéutico lo que hace es liberar energía, limpiarla, y por eso después la persona se encuentra ante nuevas situaciones. Dice, uy, Pablo, me pasó esto, me cambió esto, me siento de una manera diferente, me llamaron de tal lugar, apareció tal oportunidad. Y la persona literalmente no tuvo que hacer algo en lo físico, ¿sí? Tuvo que hacerlo en lo interno. Aclaro, en lo físico también hay que hacer cosas, pero hay veces que por la decantación del mismo proceso, en conjunto, como siempre te digo, de los principios y las leyes de la creación, pues hay cosas que se mueven. ¿Sí? Entonces, otro paso importante es que aceptes y que aceptemos que hay algo en nosotros, podría haber algo en nosotros, ¿sí?, que tiene otras intenciones. No que está mal, que es nuestro enemigo, sino que tiene otras intenciones. Entonces, cuando vos querés lograr algo, vas para otro lado. Cuando vos querés conducir hacia la izquierda, el volante se mueve solo hacia la derecha. Cuando vos querés levantar la velocidad, de repente se te acalambra el pie y no podés levantar la velocidad. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Por todo lo que te he mencionado. Muchas gracias, Gaby. Mil gracias. Me animo a suponer que después vas a seguir procesándolo, ¿sí? Como muchos, y yo también, obviamente, porque son temas que movilizan, obviamente. Yo no estoy exento de esto que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Son temas que movilizan, y ya sabemos que si movilizan, hay que ir por ahí. Esa es la clave. Otro punto, como te digo, bueno, reconocer si esas emociones, esas escenas, esto que te dije de la película, esto que te dije del guión,
y que empieces a detectar ciertos patrones repetitivos a nivel emocional. Eso es muy, muy bueno. Porque no es que en nosotros hay un gigante que hace trampa, digamos. ¿Sí? Uno dice, bueno, no lo puedo descubrir. Está todo el tiempo expresándose. A través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos, a través de nuestras emociones, a través del movimiento de nuestros ojos, a través de todo. Uno dice, ¿dónde está el inconsciente? Está acá. Está delante de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Encima nos sobrepasa, además. Porque no es que se queda con nosotros. ¿Sí? Entonces, que tomes conciencia de esas emociones, esas creencias repetitivas, esos pensamientos que, aunque se venden como nuevos, después de un tiempo llevan a lo mismo. Y ahí es donde vos puedes detectar cierto patrón repetitivo. Porque si a eso le sumamos las conductas, ¿sí? Que muchas veces las conductas o los hábitos están ahí para hacer más sólido esto que te estoy mencionando, o firmarlo, ¿sí? Hacer una firma, ¿sí? A tal creencia, a tal pensamiento, tal hábito que hace de firma, ¿sí? Que hace de insignia. ¿Sí? Entonces todo esto es muy importante tomar conciencia para empezar un proceso de sanación. ¿Sí? Como siempre digo, en un gran porcentaje de los casos, hacerlo solo es casi una tarea titánica, en donde el desenlace es, como en el mito, la caída del titán. Por eso es un proceso de autodescubrimiento, de autoacompañamiento, de acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Porque hay cosas que no las podemos ver, o si las podemos ver, llegan hasta cierto punto. ¿Sí? Cualquiera que conozca en profundidad los mecanismos de la mente, tanto de la mente consciente como de la mente inconsciente, sabe que desde uno puede llegar a cierto punto. Y a medida que integra con otras visiones, ese punto es un elástico y empieza a estirarse. Y ya funciona automatizadamente. Entonces cuando uno va a reaccionar, de repente dice, pero pará, ¿y si esto no es tan así? ¿Ves? Empieza a tomar distancia. ¿Sí? Luego de un proceso, ese famoso elástico empieza a funcionar a nuestro favor. ¿Sí? Y lo principal, no vuelve hacia atrás. Pues muchas veces vuelve hacia atrás. ¿Sí? Una vez más, deseo que a través de este encuentro hayas comprobado y nuevamente comprobemos que nuestra realidad siempre es creada de nuestro mundo mental y emocional. Nunca está ahí donde creemos el problema, sino que está en otro lado. Y ese lado, esa causa, como muchas veces lo mencionan los textos herméticos, textos antiquísimos, esa causa es la mente. La mente. Y una vez que accedemos ahí, podemos modificar nuestra realidad. ¿Por qué? Pues, como enseña el Kybalión, así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo. De mi parte, una vez más, muchas gracias por estar aquí acompañándome. ¿Sí? Te hablo particularmente a quienes tienen la amabilidad de estar en este vivo nuevamente. Deseo que te haya aportado, que te invite a una reflexión y, como siempre te digo, la propuesta es que esto lo lleves a tu vida, ahí donde está la clave. Muchas gracias, Arión, Gabriela. Tomo, Arión, el mensaje y dice, me encantaría un programa del síndrome del impostor. Bien, anotado, lo vamos a hacer. Muchas gracias, Arión, Gabriela, Celia, Caro, a través de Logos Astral, y a quienes me han acompañado, y no quiero olvidarme los nombres, a ver un segundito, Sumelo 811, y a ver, había alguien más, un segundito,
Zlatan0103 al momento. Así que mil gracias y nos encontramos la semana próxima, sí, en un nuevo programa en vivo. Así que ojalá me acompañes, y si ves previamente el programa anunciado y tenés alguna pregunta, alguna consulta, toma nota. Te invito a que o me la envíes o que la hagas en el programa en vivo, así te la respondo. Hermoso fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias.